este tema y otros más, vamos a conversar ya con Romy Chan. Estamos ya en contacto con la abogada penalista para que nos dé sus impresiones respecto a algo que ya con Claudia veníamos comentando, ¿no? El sentido de oportunidad, porque estamos hablando de una investigación, Romy, que se viene realizando desde octubre del año pasado. ¿Por qué es que recién estamos viendo estos allanamientos y qué es lo que finalmente la Fiscalía pueda encontrar después de tanto tiempo que los investigados tranquilamente pudieron haberse encargado de sus objetos personales y desaparecer cualquier indicio? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el problema es el tiempo, ¿no? El momento en el que vienen esos allanamientos. Lo cierto es que para poder pedir un allanamiento, la Fiscalía necesita ciertos elementos de prueba que justifiquen que se va a realizar ese allanamiento. Porque no hay que olvidar que toda persona tiene derecho a cierta intimidad respecto de su oficina, su domicilio, su vivienda sobre todo, ¿no? Entonces, tal vez se me ocurre que la Fiscalía no tenía un caso muy sólido y por esa razón no podía justificar el allanamiento ante el Poder Judicial. O tal vez lo solicitó en anterior oportunidad y no sabemos, pero el juez se lo rechazó. Solamente que como el allanamiento no es público, no salió a la luz. Esto nos hace ver entonces a la figura de la colaboración eficaz como poco efectiva en este caso. Porque, a ver, pongámosle contexto a la situación, Romy. Este es uno de los primeros casos que tiene testimonios de colaboradores. La señora Karelim López es una de ellas, que dio cuenta de quiénes eran los congresistas, de qué obras estábamos hablando y de qué manera se operaba. ¿Cómo me explicas tú que con una colaboración eficaz la Fiscalía hace rato, en otro momento, no pudo pedir un allanamiento? Sí, bueno, lo que pasa es que tal vez la colaboración eficaz consistió en información que luego tuvieron que corroborar. Y todo este tiempo se entiende que tendrían que haber estado corroborando esa información. Ahora, lo cierto es que, como ustedes bien señalan, la lentitud con la que avanza el tema, la lentitud con la que se trata un tema tan delicado de importancia para el país, donde están involucrados personas electas por el pueblo, realmente llama la atención. Ahora, Romy, este caso en particular podría complejizarse porque se vincula lo político con lo judicial, con lo legal. ¿Hasta qué punto podemos hablar de prebendas a cambio de votos cuando estamos hablando de congresistas que quizás tenían pues una ideología afín al gobierno del señor Pedro Castillo y ellos podrían alegar que efectivamente votaban porque estaban a favor de Castillo y no necesariamente por haber recibido algo a cambio? Lo que pasa es que el delito de corrupción no solamente se comete por realizar algo contrario a tus funciones o contrario a lo que tú crees, sino por haber recibido dinero para cumplir con tus funciones. Porque un funcionario público no tiene por qué recibir plata para hacer su trabajo, sea ya que lo haga bien o lo haga mal. Entonces, eso es lo que se sanciona en el acto de corrupción, por lo que aquí el solo hecho de recibir algún tipo de ventaja o de beneficio ya haría que estemos hablando de este tipo de corrupción de funcionarios. Sí. Ahora, ¿cómo se apoya esta diligencia y optimistamente, ¿no?, giro que pueda dar la investigación, este allanamiento, con el Congreso que también debería actuar respecto de la situación de los allanados? Así es, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que tener en claro que son dos planos paralelos. Exacto. Una cosa es la responsabilidad penal por haber cometido un delito y otra cosa es la responsabilidad política, que no necesariamente requiere, para que el Congreso tome acción, que se acredite la existencia del delito o que haya habido un delito. Una inconducta también, por ejemplo, una conducta que va fuera de los márgenes de la representación o que deja muy mal, ¿no?, éticamente al Congreso de la República, también podría generar una sanción y eso no ser necesariamente un delito. Entonces, eso es muy importante que el Congreso pueda visualizar en este contexto, ¿no? Aquí no estamos hablando de una persecución política, no estamos hablando de un tema de una revancha política, de buscar impedir que se realicen las funciones, no. De lo que estamos hablando es de que el Ministerio Público ha encontrado indicios de un delito, ha ido al Poder Judicial, se lo ha consultado y el juez ha dicho, sí, a mí también me parece que acá estamos hablando de un delito. E independientemente de quién lo haya cometido, sea congresista, sea un ciudadano común y corriente, se tiene que investigar y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, estas justificaciones de persecución política no son aceptables realmente en un contexto como este. Ahora, ¿qué tipos de indicios son los que tendrían que vincular? Porque en su momento, cuando incluso se hablaba de otros congresistas que podrían estar involucrados y que finalmente no han terminado en este proceso de indagación, señalaban que se estaba criminalizando la labor política de los parlamentarios, que ellos también tenían el derecho de hacer coordinaciones con el Ejecutivo sin que se
les despertara ninguna sospecha en torno a ello. Sí, la diferencia radical, y creo que es lo que ha marcado la pauta de a quienes se les incorpora y a quienes no, es el haber recibido algún tipo de beneficio a cambio. Porque claro que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Judicial, incluso en algunos contextos, tienen que realizar coordinaciones, por supuesto que sí, o sea, hay ciertos contextos donde eso se necesita para el bien del país, pero no hay por qué recibir algún tipo de dinero indebido o de origen ilegal por ello. Ahora, ¿hablamos solo de dinero o qué otro tipo de beneficio? Porque acá también se habla de obras, por ejemplo, o puestos de trabajo para amigos. Así es cualquier tipo de beneficio. Puede ser, por ejemplo, la contratación para un amigo, la contratación de un familiar, algún tipo de viaje, cualquier beneficio o bono, por así decirlo, que no necesariamente es dinero, ¿no? Que implique una mejora que no tiene por qué darse, ¿no? Porque el congresista se le paga ya un sueldo para que realice su labor. Sí. Y a ver, estamos viendo en este momento también, sin duda, son 35 los fiscales desplegados, más información. Ayer, en otro allanamiento, y quiero analizar esto porque no son casos aislados, ¿no? La crítica se pone respecto de cómo está actuando la Fiscalía sobre la marcha, ¿no? Se allana la casa del señor Aníbal Torres, se ha incautado por ahí un CPU, unas cosas ahí. ¿Cuán útiles van a ser para que esto deje de ser preliminar, Romy? Que es lo que aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo de una investigación preliminar damos un salto, un giro importante? Porque si no, esta discusión la vamos a tener dentro de 4 o 5 años sobre nada. Sí, ahora respecto del señor Torres, ya hemos pasado la etapa de investigación preliminar. O sea, la Fiscalía ya ha logrado pasar al segundo paso, que es la formalización de investigación. Por eso es que incluso ha pedido medidas en su contra, ¿no? Que bueno, el Poder Judicial en un primer momento incluso rechazó. Claro. ¿No? Por eso, porque sin haber formalizado, sin ese segundo paso, no es posible pedir estas medidas. Lo que se vendría ahora es el tercer paso, que sería la acusación. La acusación ya es un acto en el que la Fiscalía dice, oye, producto de esta investigación exhaustiva, de estos allanamientos, de estas pruebas que he encontrado, yo me ratifico y considero que sí se ha cometido un delito y pido tantos años de cárcel para esta persona. Eso es lo que llamamos acusación. Si la Fiscalía no encuentra pruebas o no puede sustentar adecuadamente que sí hay un delito y que merece una pena, una condena, entonces tendría que pedir un sobreseimiento, así se llama el nombre técnico, ¿no? Que es un archivo realmente en la práctica, ¿no? Queremos pues que la Fiscalía haga rápido esta labor, este segundo paso, ¿no? Y pueda tomar una decisión y pueda decir, sí, hay pruebas suficientes y por tanto acuso al señor Torres y pido tantos años de cárcel. Yo creo que en el caso del golpe de Estado, bueno, por lo menos en el caso del señor Castillo, eso es evidente, ¿no? Porque él salió públicamente a dar el mensaje a la nación y claramente no es... y demás. Exacto, no está el video, ¿no? Exacto. Pero en el caso de Torres también creo que hay una serie de elementos de prueba que también pueden vincularlo, porque lo hemos visto ingresar, el texto del discurso que lee el señor Castillo es muy parecido a los discursos del señor Torres y eso es un elemento que también se tiene que tomar en cuenta y bueno, vamos a ver qué se encuentra en su inmueble, ¿no? Si es que además eso fuese reforzado por lo que se pudiera encontrar en su inmueble, yo creo que la Fiscalía debería ya tener un caso redondo para poder pasar al tercer paso y no pues dilatar las cosas, exacto, que es algo lamentablemente nos tienen acostumbrados. Ahora, Romy, para que a la gente le quede claro, para agilizar este segundo paso y pasar al tercero, en el caso del señor Aníbal Torres, ya no se necesita pasar por el Congreso, ¿verdad? Porque cuando él comete este presunto delito del que se le está investigando, él era solo un asesor, no era ministro, no era premier. Así es, él no tenía ningún manto protector ni ningún beneficio especial porque si bien era funcionario público, no era un alto funcionario público. Entonces para él corre el tema sin ningún problema. Y también para el señor Castillo, sobre este delito, ¿no? Porque ya el Congreso le levantó la inmunidad. Bien, hay que verlos por separado, pero que uno pueda reflejarse en el otro, ¿no? Sobre todo por la antigüedad respecto del descubrimiento de indicios, ¿no? Que es de lo que estamos hablando en el caso de los niños, ¿no? Sí, son delitos diferentes seguramente, rebelión por un lado, corrupción de funcionarios por otro, pero si en algo coincidimos es que Fiscalía tiene que ponerle pie al acelerador, ¿no? Gracias a Romy por haber estado esta mañana con nosotros, intentando entender de qué van estas diligencias y cómo se actúa. Solo una pregunta final, porque lo que hemos escuchado también del señor Aníbal Torres es que tiene las intenciones de querer postular a la presidencia de la República, incluso también lo hemos escuchado que está
a favor de que se adelanten las elecciones porque seguramente quiere aprovechar la popularidad que tiene él en este momento. Y el objetivo allí sería que si continúan las investigaciones, porque tiene que continuar, él quizás considerarse un perseguido político por solo ser un candidato. No, de ninguna manera, ¿no? Porque el tema de ser candidato no tiene nada que ver con la investigación, la responsabilidad penal que él tiene que asumir si ha cometido un delito como cualquier otro ciudadano. Ahora, queremos pues que la Fiscalía ponga acelerador y pueda definir la situación del señor Torres lo más rápido posible, porque evidentemente si a él se le condena por ese delito, no debería postular a la presidencia de la República. Claro. Habría ahí un impedimento por ley. Bien, las cosas tienen que quedar claras, ¿no? Y esto que nos sirva de lección de que no podemos, y aquí quiero tu reflexión, Romy, respecto de cómo es que si la Fiscalía no actúa de plano en el momento exacto, esto le sirve de argumento no solo de victimización, sino de intentar encontrar una salida, ¿no? Frente a cuán complicados pueden ser los casos en algunas circunstancias. Sí, yo creo que ahí es necesario tomar en cuenta que la justicia que llega tarde no es justicia, ¿no? Sí. Y esto es un error que venimos repitiendo muchas veces. Históricamente, aquí nomás tenemos el caso Fujimori. La señora Keiko Fujimori ha postulado ya muchas veces a la presidencia con la investigación penal, con el proceso penal, que no se resuelve y hasta ahora no se resuelve. Entonces, esperemos que algo así no ocurra en esta oportunidad con el señor Aníbal Torres, ¿no? Porque sería terrible para la salud y la tranquilidad emocional del país. Así es. Gracias a Romy Chan, especialista en Derecho Penal, por haber estado esta mañana con nosotros. Lo que usted tiene es, en imágenes, es cómo se están dando las diligencias en diferentes puntos del